Hola amigos del Halcón Maltés. Vuelve a estar la Odisea de moda por la película de Christopher Nolan, un director que hace películas muy buenas la mayor parte de las veces y va a estrenarla este verano. Yo afortunadamente no la he visto, así puedo hablar sin contaminarme. Vendo muchos libros ahora de la Odisea, muchos libros de Homero, muchos libros de este tema, pero quiero hablar hoy de uno que para mi gusto es fundamental. Es un libro heterodoxo como su autor y a mí me gusta tanto que lo he leído dos veces en poco tiempo. La segunda vez de alguna manera lo he un poquito estudiado. El libro se llama Hijos de Homero y su autor se llama Bernardo Subirón. Voy a hablar en este primer episodio un poquito del libro, va a ser un episodio corto porque vamos a hacer después una entrevista que espero que sea larga y fructífera con el autor, que nos honra con su presencia aquí en el Halcón Maltés. El libro Hijos de Homero, como digo, es un libro heterodoxo. Decían los griegos que la verdad le correspondía solamente a los dioses, que los mortales no podíamos tener otra cosa que no fuera opinión, doxa. Y dentro de la opinión estaba la ortodoxia, que es la opinión recta, y la heterodoxia, que no es la opinión equivocada, sino la opinión diferente. Este libro es bastante heterodoxo, en mi opinión, así como su autor, que luego, ya digo, hablaremos con él largo y tendido. El libro Hijos de Homero tiene cuatro capítulos fundamentales, cuatro partes fundamentales. La primera, y es fundamental para entender la película de Nolan y la Odisea, es que los griegos de la Odisea, los aqueos, vivieron y la Odisea transcurre más o menos en el siglo XIII a.C. Sin embargo, Homero es del siglo VIII. Ahí hay 5 siglos oscuros en los que no se sabe muy bien qué pasó. Parece que los aqueos desaparecieron, parece que llegaron los dorios, parece, no, esto es verdad, que los palacios micénicos, los palacios de los aqueos, desaparecieron, así como su escritura, que era el lineal B, y se sustituyó por el alfabeto griego, que es un alfabeto fenicio, y todo eso, todos esos griegos micénicos que fueron a saltar Troya y que a la vuelta uno de ellos, Odiseo, el varón de multiforme ingenio, como traducían mal, yo creo, el varón de múltiples tretas, vuelve a casa y esa vuelta a casa que dura 10 años con sus innumerables aventuras de todo tipo es lo que se cuenta en la Odisea, el maravilloso libro que ahora van a hacer película. El libro de Bernardo Subirón, como decía, tiene 4 partes. La primera parte... la primera parte es un poco metodológica, explica un poco los motivos de escribir este libro y cómo lo ha ido escribiendo, cómo lo ha ido, digamos, pergeñando. El segundo capítulo es muy interesante y cuenta cómo en el Mediterráneo hubo una cultura matriarcal antes que las culturas micénicas. Parece que en el Mediterráneo había una diosa que era la que controlaba el panteón de aquella época, en lugar de dioses guerreros. Era una diosa más armoniosa y donde, digamos, se basa es en Creta, en la cultura minoica, con una serie de argumentos que nos dará a continuación, bueno, pues diciendo que esa cultura cretense era una cultura pacífica, no era una cultura guerrera como la micénica que llegó posteriormente y acabó con ellos. El segundo capítulo, que a mí me parece apasionante, o la segunda parte del libro, no sé si es exactamente un capítulo o una parte, da una explicación, digamos, como digo, heterodoxa de qué pasó en esos años oscuros, esos 5 siglos oscuros, 500 años oscuros, que es pues más o menos como desde ahora la España actual a la España de Hernán Cortés, o sea, no es baladí, no es poco tiempo. Él da una explicación muy inteligente y muy controvertida también, que os resumo a continuación. Él dice que la cronología griega de esos años depende en gran medida de una sincronización con la cronología egipcia y la del Oriente Próximo, y que hubo la revolución monoteísta de Egipto, la revolución de Akenatón. Parece que cambió el calendario y parece que cuando el calendario actual nuestro saltó, explicaría que esos 500 años, los 5 siglos o 4 siglos y pico de edad oscura no fueron ni mucho menos tan largos. La explicación más oficial fue que unos pueblos del mar vinieron y acabaron con la cultura en el Mediterráneo, las invasiones dorias, en fin, una serie de cosas, pero bueno, la opinión o la tesis del libro del salto cronológico egipcio es muy interesante y se explica muy bien en este capítulo. La tercera parte habla del nacimiento de Occidente, es decir, ya ha pasado la época oscura, ya los
héroes han dado paso a los hombres, los reinos han dado lugar a las polis, a las ciudades, se cambia la escritura alfabética, cambia el comercio, la moneda y empieza la colonización, bueno, empieza o se expande Grecia, parece que por una superpoblación, se expande por todo el Mediterráneo. El pensamiento mítico da lugar al pensamiento racional y aparecen conceptos como el individuo, la razón y de alguna forma la libertad política. Y bueno, pues esto es un poco lo que cuenta este ensayo, este libro de historia, de ensayo histórico, absolutamente apasionante. Es entretenidísimo, aparte de riguroso, pero quiero decir que se lee como una novela. Muchas veces gente viene a la librería y dice, uy, un ensayo, qué rollo. Es apasionante y se lee, como dicen aquí muchas veces los clientes, me engancha, me ha enganchado. Bueno, pues este libro engancha. Me despido de vosotros emplazándoos para el siguiente episodio de este podcast, que tendremos el honor, el gusto y el placer de charlar largo con Bernardo Subirón, el autor de Hijos de Homero, libro que os recomiendo para este verano o para la Navidad o para siempre que queráis. Y está en el Halcón Maltés, como todos sabéis. Aquí os esperamos, amigos.